Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por conectaros nuevamente a una nueva sesión de webinar de Fundación para la Diversidad. Como sabéis, durante esta pandemia del COVID-19 hemos tratado de tener semanalmente una sesión para hablar sobre temas de actualidad vinculados a diversidad e inclusión. El día de hoy sobre comunicación incluyente, un tema siempre controvertido, pero importante. Vamos a tratar de reflexionar un poco sobre la importancia que tiene el lenguaje inclusivo para las empresas y vamos a conocer algunos trucos que nos vayan simplificando un poco el uso. Para ello contamos hoy con Mercedes Dueñas. Ella lleva toda la vida dedicada a los recursos humanos y está especializada en temas de igualdad de oportunidades, conciliación y diversidad. Estoy muy contenta de que hoy nos haga esta presentación. Sin más, para ya empezar, le paso el micro a Mercedes para que ella empiece. Os pido a todos que por favor silenciéis el vuestro. Al final habrá un espacio para preguntas y respuestas. Nadie se quedará sin oportunidad para hablar. Así que muchísimas gracias y adelante, Mercedes, el micro es todo tuyo. Muchas gracias, Sonia, y gracias a la Fundación Diversidad. Como decía Sonia, este es un tema por el que, bueno, pues que como en otros en el área de igualdad o de diversidad, la mayoría de las personas tenemos ya una opinión fundada y a veces nos cuesta generar un cambio, ¿no? Pero concretamente en el del lenguaje y en la comunicación, por lo menos en mi experiencia, me encuentro muchísimo enfrentamiento, como esto es una tontería, ¿qué más da? Hemos hablado siempre así, total, nos hemos entendido y hay como mucha resistencia. Yo lo que os pido hoy es, bueno, pues intentar abrir un poquito la mente, que seguro que todas las personas que estamos hoy conectadas la tenemos muy abierta, pero abrirla un poco más. Y a lo mejor cuestionarnos el por qué la resistencia con el tema de la comunicación o el lenguaje inclusivo o incluyente. Vamos a hacer primero una pequeña reflexión, como decía Sonia, y luego vamos a entrar en cuáles son los hábitos, porque a veces se habla de errores, ¿no? Y es una palabra un poco negativa. ¿Cuáles son los hábitos que tenemos en el lenguaje que no son inclusivos? Y cómo pequeños trucos que podemos hacer para cambiarlos. Y yo en este aspecto lo repetiré a lo largo de la charla, pero en este aspecto siempre digo que con que hagamos un pequeño cambio ya hemos hecho mucho, ¿no? Entonces, a lo mejor no hay que llegar a pretender que el 100%, ojalá, pero es complicado, que el 100% de nuestra comunicación siempre sea perfecta e inclusiva. Pero bueno, si cambiamos un 50%, un 60%, un 70%, pues eso que tenemos de más, ¿vale? Cuando hablamos de comunicación, por supuesto, hoy me voy a centrar mucho, y lo veréis en los ejemplos, en una comunicación más enfocada, inclusiva, enfocada a género, pero cuando es inclusiva, tiene que ser inclusiva en cualquier aspecto de la diversidad, ¿no? Yo creo que ya el concepto de diversidad lo tenemos muy claro. Ahí tenéis el famoso iceberg que ya se va quedando obsoleto, pero que habla de una diversidad visible y otra invisible, pero bueno, al fin y al cabo lo que intenta demostrar es que la diversidad hay muchas dimensiones de la diversidad, ¿no? A la derecha he recogido las que actualmente más estamos trabajando, ¿no? Temas de discapacidad, temas de género, principalmente. Y principalmente también no nos podemos olvidar porque hay leyes que obligan, tanto la Ley General de la Discapacidad como la Ley de Igualdad de Oportunidades. Y hay empresas que empiezan a trabajar también en otras dimensiones de la diversidad, como la edad, generaciones, que tenemos conectado a Enrique Arce, que es un experto, o también temas de nacionalidad, orientación sexual, también depende un poco de la cultura de la organización, ¿no? Pero bueno, empezamos a trabajar otros ámbitos de la diversidad. Insisto que hoy lo voy a enfocar a género porque es uno de los ámbitos en los que más trabajo, pero que cualquiera de las recetas que veamos para incluir nos vale para otros aspectos. Vamos a hacer esa pequeña reflexión sobre el lenguaje, ¿no?
Yo soy psicóloga y todavía recuerdo aquella asignatura de la carrera de pensamiento y lenguaje, en la que, bueno, que además era una de las complicadas de la carrera, en la que, bueno, pues estudiamos la conexión que tiene el pensamiento y el lenguaje tan potente, ¿no? De hecho, por ejemplo, en clínica, en terapia, se trabaja con el lenguaje para ir modificando nuestros pensamientos. O sea, esa conexión está ahí. Por eso, cuando no le damos importancia a la comunicación incluyente, estamos perdiendo uno de los aspectos básicos que tiene, ¿no? Que es que nuestro lenguaje representa y transmite nuestros pensamientos, y que muchas veces esa modificación en el lenguaje también puede hacer una modificación en nuestro pensamiento. Es decir, si nos esforzamos en incluir a todas las personas en nuestra comunicación, ese esfuerzo que estamos haciendo en el lenguaje se transmite en nuestro pensamiento, y le estamos incluyendo no solo en la parte aparente, sino en la parte que hay de fondo, ¿no? Por eso es importante hacer esa reflexión, ¿no? Cuando hablamos de lenguaje, el lenguaje es un instrumento que utilizamos para transmitir, pues eso, creencias, pensamientos, ideas, opiniones. Y además vamos viendo, de hecho lo hemos visto, siempre cambia, ¿no? Pero en los últimos años hemos visto muchos cambios en nuestra sociedad, que es lógico que se reflejen en el lenguaje. De hecho, hay cosas que antes no existían, que de repente creamos, como por ejemplo un escáner, le damos un nombre y no pasa nada, ¿no? ¿Qué nos pasa muchas veces como sociedad? Yo siempre me planteo, ¿realmente sería tan horrible o tan problemático inventar una nueva palabra? ¿Os acordáis cuando la ministra de Igualdad hace unos años habló de miembra, lo que se montó, la revolución social que se montó por decir una palabra que no estaba en el diccionario? Pues yo hago la pregunta al contrario. ¿Pasaría algo socialmente si de repente incluimos una palabra nueva en el diccionario? Yo creo que no, que realmente lo estamos haciendo constantemente con nuevas realidades, con lo cual tampoco pasaría nada por incluir determinadas palabras. Claro, aquí lo que me podéis decir es el argumento de la gramática. Efectivamente, esto no se trata de romper las reglas gramaticales, pero también sabéis que nuestras reglas gramaticales tienen muchas excepciones. Entonces, a lo mejor podemos añadir una excepción más. Pero bueno, la primera reflexión sería, si nuestra sociedad cambia y ahora hay cosas que antes no existían y hay profesiones que antes, por ejemplo, las mujeres no ejercían, no pasaría en principio nada por reflejarlo con una nueva palabra, con lo cual ahí queda, ¿no? ¿Qué pasa con el lenguaje? El lenguaje es un arma de doble filo. Por una parte, podemos aprovechar nuestra comunicación y nuestro lenguaje para dar reflejo de esa nueva realidad, ¿no? Hay cambios sociales, cambiamos el lenguaje y simplemente lo reflejamos. ¿Qué pasa? Que en el otro lado está, en ese arma de doble filo, también el lenguaje es un medio para perpetuar y reforzar nuestros estereotipos. De hecho, por ejemplo, el refranero español es bastante peculiar, ¿no? Y podemos encontrar un montón de ejemplos realmente de sexismo. Pero bueno, aquí tenemos un ejemplo. 2 hijas y una madre, 3 demonios para un padre. Bueno, pues reflejan una forma de pensar que a lo mejor socialmente hemos ya cambiado o deberíamos plantearnos cambiar, con lo cual hay que tener en cuenta esa doble función que puede tener el lenguaje, ¿no? Y como empresas muchas veces veremos al final unas imágenes, ¿no? Pero muchas veces hay empresas que por cultura se posicionan claramente en voy a dar reflejo con mi comunicación a esa nueva realidad, ¿no? ¿Qué pasa con el lenguaje? Bueno, pues desde que nacemos, a través del proceso de socialización, vamos asimilando nuestros pensamientos, nuestra realidad y como decía antes, el lenguaje refleja luego todo eso, ¿no? ¿Qué hablamos o a qué nos referimos cuando hablamos o hacer un uso del lenguaje sexista o no sexista? Cuando hablamos de un lenguaje sexista, es aquel en el que hombres y mujeres no están representados en condiciones de igualdad, no están igual representados en el lenguaje. Y hay una frase muy famosa que dice que lo que no se nombra no existe. ¿Por qué? Porque es irrelevante.
Entonces, por eso es tan importante incluir en el lenguaje, porque estamos dando relevancia a algo que hasta ahora no habíamos nombrado, habíamos invisibilizado. Entonces, esa es parte de la justificación del cambio. Bueno, que concretamente cuando hablamos de uso sexista del lenguaje no es lo único, pero una de las mayores, del aspecto principal es cuando usamos el masculino para referirnos a hombres y a mujeres. Es verdad que la RAE dice que podemos usar el masculino para referirnos a hombres y a mujeres, perfecto, pero podemos dar un paso más allá, como os decía al principio, y si entendemos que es importante incluir en el mensaje, pues a lo mejor podemos buscar una palabra genérica, que al final cumpla con las normas gramaticales, pero esté incluyendo tanto a hombres como a mujeres. Luego veremos alguno. Esto lo he comentado, ¿no? La conexión entre el lenguaje y el pensamiento es muy potente, por eso es importante incluir en el lenguaje, porque de esa forma también incluimos en nuestro pensamiento. Vamos a hacer algunas aclaraciones, ¿no? Porque aquí hay algunas cosas que pueden estar confusas. La primera sería, ¿qué pensáis si yo digo una frase como esta? Podéis escribir en el chat, ¿no? ¿Qué os viene a la cabeza si yo digo, en el concurso de belleza de esta noche compiten 20 jóvenes? ¿Qué estáis pensando? ¿Cómo son esos o esas jóvenes? ¿Son hombres? ¿Son mujeres? ¿Qué pensáis si leéis la frase 12 policías detuvieron a los 2 terroristas? ¿Son hombres? ¿Son mujeres? ¿Los policías? ¿Los terroristas? En principio, Sonia, a no ser que me digas lo contrario, porque no estoy leyendo a la vez el chat, normalmente la primera frase la asociamos con mujeres y la segunda frase la asociamos con hombres. ¿Por qué? Porque suele ser la realidad así. En los concursos de belleza, normalmente, aunque hay concursos masculinos, normalmente vemos más concursos de belleza femeninos y normalmente asociamos policía, aunque hay muchísimas mujeres policías, pero asociamos policías y terroristas con hombres y no con mujeres. Esto es lo que se llama sexismo del oyente, aunque yo me hago la pregunta de si es del oyente realmente o es de la realidad. Quiero decir, es una forma, pensamos automáticamente en hombre o mujer en estos casos, porque la realidad en algunos casos es lo que nos está transmitiendo, ¿vale? Otras veces no, como digo, hay muchos hombres y muchas mujeres policías, pero normalmente asociamos ingenieros, informáticos, policías, lo asociamos con hombres, a pesar de que haya mujeres. Sí, en el chat coinciden mayoritariamente con lo que estás comentando, Mercedes. Fenomenal. ¿Qué pensáis cuando oís una frase como esta? La esposa de Piqué, Shakira, hizo colapsar internet en el palco de prensa de la Serie del Caribe. Es una frase de un periodista este año, a principios de este año, con motivo de la Super Bowl americana. Voy comentando yo mientras lo ve Sonia. Realmente Shakira es más importante que Piqué y es más conocida por su función como cantante incluso antes de que conociésemos a Piqué. Entonces, esto es claramente un sexismo, es quitar importancia a una persona dándosela a otra. Y esto todavía lo seguimos viendo. Os he traído una noticia de este año por no irnos a, bueno, esto ocurrió hace muchos. No, es que todavía lo seguimos viendo, ¿no? Esta podría ser la diferencia entre sexismo, quiero decir, lo que yo transmito directamente es sexista, o que asocie una imagen con lo que veo en la realidad, que es lo que normalmente se llama sexismo del oyente. Vamos a aclarar algún otro concepto. Hay veces que mezclamos lo que es el género, cuando nos referimos a hombre o mujer, o lo que es el género gramatical. Hay un término que se creó, fue introducido por las ciencias sociales en los años 60 para explicar la diferencia entre sexo y género. Sexo, esto, perdonadme, porque hay muchas personas aquí expertas, pero me voy a ir a lo más simplista, ¿no? Porque no es el motivo de esta charla. Pero bueno,
Sexo es lo biológico, lo que viene determinado. Yo nazco en principio siendo hombre o siendo mujer y no lo puedo cambiar, o ahora lo cambiamos, pero haciendo una intervención muy concreta, ¿vale? Biológicamente determinado. ¿Qué es el género? Género es lo que significa ser hombre o ser mujer en una determinada sociedad. Y eso es un constructo social, es algo que aprendemos y que además cambia con el tiempo. No es lo mismo lo que significa ser hombre o ser mujer ahora que lo que significaba hace 50 años. O no es lo mismo lo que significa en España que lo que puede significar en otro país, por ejemplo en China. Entonces, eso es una diferenciación que hacen las ciencias sociales para explicar lo que es determinado biológicamente de lo que es aprendido, ¿vale? Eso no tiene nada que ver con el género gramatical. En nuestra gramática, los nombres, los sustantivos, son masculinos o femeninos. ¿Qué pasa? Que yo puedo tener un sustantivo femenino, género gramatical femenino, que puede hacer referencia a hombre o a mujer, por ejemplo, persona, por ejemplo, víctima, por ejemplo, taxista. Entonces, hay muchas veces que yo oigo por allá, pero bueno, es que estamos empleando una palabra femenina para referirnos a hombres, ya, pero es que son cosas distintas. Uno es el género y otro es el género gramatical. Otra de las cosas que a veces oigo, ¿no? Hay gente que te dice, no, pero si yo hablo en neutro. Pues no, el neutro no existe en nuestro idioma. Tenemos sustantivos que son masculinos o son femeninos. Estamos utilizando el masculino para referirnos a hombres, a mujeres, y a lo mejor mi sentido o mi intención es ser neutra, pero no lo estoy siendo. Tengo que ser consciente de que estoy utilizando un masculino para referirme a hombres y a mujeres, porque no tenemos el neutro. Si tuviésemos el neutro, en muchas ocasiones resolvería alguno de los problemas que tenemos en el uso incluyente del lenguaje, pero no existe en castellano. Entonces yo a veces me hago la pregunta de si socialmente nos posicionamos en favor de la igualdad entre hombres y mujeres, ¿por qué nos sigue costando tanto utilizar una comunicación incluyente, ¿no? Y ahora lo que os pregunto, por favor, escribir en el chat cuáles son vuestras objeciones, porque directamente las podéis tener, o algunas de las que hayáis oído, ¿no? Hay gente que te dice, no, pues como os decía antes, pues porque me parece una tontería. ¿Qué otras objeciones tenéis o habéis oído? Pues Ruth dice que como que falta de fluidez, ¿no? Sí. Yo creo que, bueno, también a veces como que parece un poco forzado, ¿no? Trabajadoras y trabajadores, empleados y empleadas. En fin, que no se cumple, dice aquí Ana Martín, no se cumple con el principio de economía del lenguaje. Leer todo el rato o ¿no? Hacer a veces el texto como de difícil de leer, más poco ágil. Son los comentarios que están llegando. Dicen que hacer, sí, vuelve a decir otra persona que pues no es ágil, que es como un constructo de binarismo de género poco realista. Bueno, se basa en este constructo poco realista. Bueno, vamos a ir viendo... Sí, vamos a ir viendo algunas y si quieres, Sonia, recoges por si hay alguna que no incluyo yo aquí, ¿vale? Por comentarla luego. Muchas de las que habéis comentado son las objeciones que normalmente aparecen, ¿no? En el uso incluyente del lenguaje. Vamos a ir viendo una por una. Una de las que suele aparecer tiene que ver con la RAE, ¿no? El respetar lo que la RAE dice. Y a ver, entenderme bien, yo también digo que hay que respetar la RAE, ¿no? Hay una serie de reglas gramaticales que si no cumpliésemos, pues a lo mejor dejábamos de entendernos, con lo cual es importante. Yo aquí siempre hago la broma de que me resulta curioso en una sociedad que nos saltamos muchas normas, corremos por la carretera, aparcamos en doble fila, nos saltamos normas casi a diario, que de repente llegue la RAE y todo el mundo queramos respetarla 100%, ¿no? Me resulta curioso, pero bueno, eso es una reflexión mía. Pero vamos a ver qué pasa con la RAE. La RAE va haciendo modificaciones y es verdad, hay que reconocer el esfuerzo. En los últimos años la RAE ha cambiado algunas de las definiciones y algunos de los ejemplos que había. Incluso está empezando a incluir, cuando hace una acepción que es peyorativa,
está incluyendo eso mismo en el ejemplo o en la definición, ¿no? Un poco para que entendamos que ese es el uso, pero que la RAE no está de acuerdo con ese uso, con lo cual es importante. En 2014 hizo una revisión bastante exhaustiva y os he traído algunas de las definiciones que cambió. Por ejemplo, la primera era la de huérfano. Dicho de una persona de menor edad a quien se le ha muerto el padre y la madre o uno de los dos, especialmente el padre. O sea, eres más huérfano, según la RAE, si se muere tu padre que tu madre. Claro, esto tenemos que ponerlo en un contexto y es comprensible. O sea, si yo me voy hace muchos años, económicamente una familia al que se le moría el padre, económicamente quedaba en una situación más complicada que si se moría la madre. Pero bueno, que estamos en el siglo XXI y que en el siglo XXI seguir teniendo como definición de huérfano que eres más huérfano si se te muere el padre, pues parece que ya no encaja en esta sociedad, ¿no? Es verdad que en esa definición del 14 se cambió y se quitó la última parte. O sea, ahora eres igual de huérfano si se muere tu padre que tu madre, ¿vale? Otra, esta a mí me hace especialmente gracia, ¿no? Cocinillas. Hombre que se entromete en cosas especialmente domésticas que no son de su incumbencia. Cocinillas, hombre que se entromete en cosas especialmente domésticas que no son de su incumbencia. Bueno, pues volvemos a lo mismo. Si este es el concepto de lo que el hombre puede o es de su incumbencia bueno, o no cinco, en el siglo XXI, si fuese resulta cinco, curioso. aquí dice igual o mayor que 5. Ahora. Y otra de las definiciones tiene que ver con cómo definimos masculino como varonil o enérgico y femenino como débil o endeble. Bueno, pues esto ahí sigo diciendo que efectivamente hay que respetar la RAE, pero la RAE puede ir cambiando ya a las alturas que estamos algunas definiciones, ¿no? Y también es importante recordar que la RAE no impone un uso, sino registra el uso que hagamos del lenguaje. Por eso mismo, a la pregunta que os hacía antes, pues no pasaría nada si de repente incluimos en nuestro lenguaje una nueva palabra que refleje una nueva realidad, porque al final la RAE la tendría que incluir. O sea, podemos activamente hacer que la RAE incluya en el diccionario palabras que utilizamos para definir esas nuevas realidades. Vamos a ver otra de las objeciones, la economía del lenguaje, que lo habéis comentado y es una que sale siempre. Efectivamente, hay una regla que dice que para qué vamos a hablar el doble si podemos hablar la mitad. Pues vamos a ver esa regla. Imaginaros que yo intento transmitir esto que pongo ahí. Los trabajadores de la empresa están convocados a una reunión para ser informados sobre las mejoras laborales para ellos formadas por los representantes sindicales, ¿vale? Estoy transmitiendo algo, 24 palabras. Vamos a ver a lo que estamos acostumbrados a ver bueno, pues en la clase política o en los medios de comunicación. Los trabajadores y trabajadoras de la empresa están convocados y convocadas a una reunión para ser informados e informadas sobre las mejoras laborales para ellos y ellas, yo aquí ya me he ahogado, firmadas por los y las representantes sindicales. Claro, ¿quién quiere esto? Aparte de no ser económico, es que al final pierdo la atención. Es todo lo que estabais diciendo antes. Falta de fluidez, es algo forzado, te hace difícil de leer. Yo ya estoy contando cuántas repeticiones va a hacer más que el mensaje que está transmitiendo. Pero cuando hablamos de comunicación incluyente, a lo que nos estamos refiriendo es a esto. El personal de la empresa tiene convocada una reunión informativa sobre las condiciones laborales aceptadas por los sindicatos. Claro, yo me he traído el ejemplo. Bueno, hay otros ejemplos que no son tan fáciles, ¿no?, de hacer. Pero si hablamos de economía, a veces ser incluyente es mucho más económico. Entonces, el truco aquí no es lo que solemos hacer, ¿no? Es yo escribo como en la primera frase, de repente me acuerdo que se me han olvidado las mujeres y hago la segunda. No, el truco es directamente cuando vaya a transmitir una idea o cuando vaya a escribir una idea, pensar directamente en una forma incluyente, ya desde el primer momento, porque si no lo otro son chapuzas. Y además son, muchas veces
Aparte de lo difícil que nos lo hace, es que muchas veces cuando utilizamos esas dobles formas tan repetidas, estamos cometiendo errores porque estamos comunicando una cosa que no era exactamente lo que queríamos comunicar. Entonces, esta es la regla de la economía. Quiero decir, se puede ser económico, a veces cuesta más, pero se puede ser económico e incluyente. Vamos a ver otra de las objeciones que suele haber, ¿no? Pues porque se hace muy pesado, lo comentabais antes, ¿no? Utilizar las barras, las arrobas, los desdoblamientos, ya, pero acabamos de ver que es que esta no es la solución. A veces, luego lo veremos, puedo utilizar las dobles formas porque me interese hablar de hombres y de mujeres o resaltar algo. No pasa nada. Pero claro, el problema es cuando lo hago repetitivamente en una conversación o en un texto, ¿no? Hay otras personas que te dicen que es una tontería el tema del lenguaje, que hay muchísimos temas más importantes, por supuesto. O sea, esto no es cuestión de hacer un ranking porque a lo mejor incluso no nos pondríamos de acuerdo en ese ranking de qué es más importante y qué menos. Pero es que puedo hacer muchas cosas importantes y también esta. O sea, no es exclusivo el dedicarme a un tema a otro. Puedo transmitir o hacer el trabajo que estoy haciendo, el que cada una de las personas que estáis conectadas realicéis en vuestro día a día y además comunicarme de una forma incluyente, o sea, no son exclusivos. Y vuelvo a repetir un poco lo que decía al principio, ¿no? Es importante que vayamos haciendo ese cambio del lenguaje para provocar ese cambio en el pensamiento. Hay gente que también te dice, bueno, porque siempre se ha hablado así, siempre nos hemos entendido ya. Pero entonces, si siempre hacemos las cosas como siempre, habría muchos de los cambios que disfrutamos actualmente que no habríamos llegado a tener, ¿no? Entonces, bueno, pues tampoco pasa nada. Tenemos cierta resistencia o bastante resistencia a los cambios en general como personas. Debe ser una cuestión de protección o adaptativa, pero si nos lo planteamos, no pasa nada en muchos cambios. Y desde luego en el lenguaje no va a pasar nada. Lo único que vamos a conseguir es incluir, ¿no? Que es algo ya positivo de por sí. Y mi pregunta es... Sí. Mercedes, hay algunos comentarios que dicen que, sobre todo para la comunicación interna en las empresas, cuando hablas de el personal, en vez de los trabajadores, parece que el mensaje que quieres enviar, pues como que aleja un poco lejano del receptor, como que deshumanizas un poco a tu gente. Hay como comentarios en esa dirección, que ese lenguaje como más inclusivo parece que es menos cercano. Bueno, vamos a ver, dejo la pregunta sin contestar hasta que vamos a alguno de los trucos, ¿vale? Y luego la retomo. Mi pregunta aquí es, ¿y por qué no? ¿No? Si muchas veces cuando incluimos, hacemos que el lenguaje no sea ambiguo, porque a veces si decimos los trabajadores, ¿a qué me estoy refiriendo? A trabajadores y trabajadoras, y cuando solo quiero hablar de los hombres trabajadores de la empresa, a veces es ambiguo, ¿no? Por supuesto, el lenguaje que no incluye hace invisible o excluye, ¿no? En este caso a las mujeres o a personas de una diversidad u otra. El lenguaje inclusivo valora por igual y además da palabra o pone la palabra en boca de todo el mundo, ¿no? Con lo cual la pregunta muchas veces sería ¿y por qué no hacerlo? No más bien la resistencia a hacerlo. Vamos a ver esos hábitos que tenemos y para luego ver posibles soluciones. Algunas de las cosas las hemos comentado, ¿no? Pues uno de ellos que es el más extendido, o uno de los más extendidos, que es utilizar el masculino para referirnos a hombres y a mujeres, ¿vale? Y vuelvo a decir lo mismo, porque la RAE nos lo permite, porque gramaticalmente estamos hablando así y porque, bueno, pues no nos planteamos hacer el esfuerzo, que hacer ese cambio te va a suponer un esfuerzo, eso también tienes que tenerlo claro. ¿Qué pasa con el masculino usado de esta forma? Primero que excluye muchas veces a las mujeres y en otras ocasiones son las mismas, no les da visibilidad. Es como si no existiesen, ¿no? Entonces, se trata de incluir, estamos hablando de incluir en la comunicación, con lo cual, pues con el masculino muchas veces no incluimos, ¿no? ¿Qué pasa a veces también con el lenguaje? Que se producen asimetrías, es decir,
muchas veces no están los mismos niveles. Hace unos meses salió una noticia en un periódico económico del fin de semana, no recuerdo cuál era, que hablaba de que el 41%, algo así, el 41% de las chicas de los comités de dirección de bla, 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 y lo definía. Yo en la vida he oído hablar de los chicos de un comité de dirección. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, no es lo mismo, no estamos transmitiendo el mismo nivel cuando hablamos de hombres o de chicas, o en muchas empresas decimos las niñas del departamento tal, las chicas del departamento tal, bueno, es una asimetría. Lo de señor, señora o señorita va cambiando. También volvemos a ponerlo en contexto, si yo entiendo de dónde viene hace muchos años, cuando alguien preguntaba señora o señorita, era una forma cortés de preguntarte si estaba soltera o casada. Pero bueno, estamos en el siglo XXI, entonces hay cosas que a lo mejor ya no tiene mucho sentido ahora, ¿no? Hay veces que esto se ve muchísimo en los medios de comunicación, pero pensar, por ejemplo, en deportes. En deportes muchas veces las deportistas han conseguido ganar, yo qué sé, lo más en su categoría y hablan de la falda que lleva o de las piernas que tiene. Entonces dices, uff, ¿y esto lo vemos al contrario? Normalmente no, ¿no? Entonces muchas veces hablamos de estética relacionada con mujeres y temas más relacionados con el intelecto asociado a hombres. Bueno, pues vuelve a ser una asimetría, no estamos hablando igual, ¿no? Muchas veces se utiliza, lo hemos visto con el refranero, pero utilizamos expresiones que son peyorativas para las mujeres, ¿no? Nenaza, lloras como una mujer, tonterías de mujeres. Esto muchas veces los parques infantiles es una fuente de este tipo de expresiones, ¿no? Y no solo hay. Entonces, el ser peyorativo para nadie, ni para hombres, ni para mujeres, ni para nadie, deberíamos utilizarlo en el lenguaje, ¿no? Muchas veces, como veíamos antes, con el lenguaje reforzamos estereotipos, ¿no? El coche de papá y la aspiradora de mamá. Bueno, o a lo mejor el coche y la aspiradora son de la familia, o simplemente no hay que hablar de la propiedad, el coche o la aspiradora. A lo mejor no hay que decir mucho más. En las empresas nos pasa muchas veces, ¿no? Las mujeres de la limpieza. Es verdad que hay más mujeres en limpieza, es verdad. Pero a lo mejor deberíamos hablar del personal de la limpieza, porque también hay hombres ahí, ¿no? Entonces, incluimos con un término más genérico. Vamos a ver cuáles podrían ser esos hábitos a implantar, ¿no? Esas posibles soluciones. Yo he traído varias, he puesto las 4 primeras, las que yo suelo utilizar más, ¿no? Que me parecen las más... Bueno, las que funcionan, o desde mi punto de vista funcionan mejor, y luego alguna otra. La primera, siempre que puedo voy a un abstracto, a un genérico. Por ejemplo, en lugar de decir, como decíais, los trabajadores, pues voy a la plantilla, voy al personal, voy al equipo, hablo de personas. Es verdad que a lo mejor el personal o la plantilla suena menos o suena más deshumanizado que hablar de trabajadores, ¿no? Pero si yo me hago la pregunta de, bueno, ¿y qué pasa con las trabajadoras ahí? Si no se sienten incluidas, eso también es deshumanizar, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, a lo mejor puedo, si no me gusta, aquí creo que hay una parte muy cultural, muy de empresa, y que la empresa tiene que hacer una reflexión en el lenguaje y decidir qué palabras utilizar en qué casos, porque van más con su tipo de valores o de cultura, ¿no? Entonces, si en tu organización personal no te suena bien, pues habla de personas, a lo mejor te suena mejor, o si no te suena bien plantilla, busca otro término genérico, ¿no? Pero piensa que también es deshumanizar cuando no incluyes. Entonces, cuando hablamos de los trabajadores, ahí nos estamos quedando con una parte. Aquí veis muchos genéricos, pero bueno, es una de las opciones que se pueden utilizar muchas veces, ¿no? No siempre, pero muchas veces. Otra de las opciones que yo utilizo es persona como comodín. Meto persona muchas veces, personas trabajadoras, a veces digo, pero utilizo persona como un término
que a mí la palabra persona me gusta particularmente. Entonces, muchas veces es un comodín que te salva de muchas situaciones en las que no sabes cómo nombrar de forma incluyente, ¿no? Ahí pongo algún ejemplo que utilizamos para una empresa desde la Fundación Diversidad, que es el que, por ejemplo, el que paga en efectivo, pues yo puedo decir, en lugar de el que, puedo decir quien paga en efectivo, la persona que paga en efectivo. Pues es lo mismo, estoy siendo más o menos utilizando económicamente las mismas palabras o menos, el mensaje está llegando perfectamente y es incluyente. Otro de las opciones que utilizo mucho es eludir el sujeto. Hay veces que no lo necesito para transmitir. Yo puedo decir, en lugar del cliente podrá cambiar sus prendas, puedo decir se debe tener el ticket para cambiar, o en lugar de decir todos podemos tal, podemos decir directamente podemos sustituir al personal de caja. O sea, hay muchas veces, la palabra todos yo me la encuentro muchísimo, nos encanta ponerla al principio o al final de una frase, pero es que a veces, por ejemplo, saludamos al inicio de un curso, decimos hola a todos. Bueno, pues puedo decir buenos días, puedo decir hola, o sea, es que hay veces que no hace falta añadir, ¿no? Pero eludir el sujeto es otra de las opciones que funcionan. Y para mí simplificar, es el ejemplo que os acabo de poner. Una vez una directora de comunicación me decía, después de dar vueltas y vueltas, porque la palabra trabajadores no me gustaba, luego llegamos a empleados, tampoco me gustaba. Bueno, pues al final llegó, no sé si era compañero o colaborador, creo que la palabra era colaborador. Y dice, y ahora en los mails pongo estimado colaborador. ¿Y qué pongo ahora? Estimado y estimado colaborador y colaboradora. Bueno, pues a lo mejor puedes poner buenos días y olvidarte ahí si es un saludo. Que hay veces que tú quieras utilizar la palabra, bueno, pues a lo mejor puedes utilizar las dobles formas, no te digo que no, pero a veces lo más simple es lo que mejor funciona. Y luego hay otras que os he traído, esas cuatro para mí, teniendo en cuenta esas cuatro hacemos ya muchos cambios, ¿no? Pero bueno, puede haber otras. Por ejemplo, el femenino. ¿Qué pasa con el femenino? Hay profesiones médica. Hay mucha gente que te dice, es que médica me suena fatal. Ya es una cuestión de hábito. Repite médica 20 veces al día y en 2 semanas te suena perfecto. O sea, es una cuestión de que no estamos acostumbrados a algunas palabras porque antes no las utilizábamos. El médico siempre era un hombre. Hablo de hace unos cuantos años, ¿no? Bastantes años. Pero hay otras, aprendiza, pues a lo mejor me suena fatal, pero es que se tiene que decir aprendiza. Cuando existe el masculino y el femenino reflejado en el diccionario, tengo que utilizarlo. Yo tengo una amiga, también pongo siempre este ejemplo, que dice que ella en sus tarjetas pone arquitecto. Digo, pues lo estás poniendo mal, porque la RAE te dice que tú eres arquitecta. Entonces, cuando está el femenino, debemos utilizar el femenino. Y si nos suena raro, es una cuestión de hábito y de repetición. Las dobles formas. Bueno, pues no pasa nada por utilizar las dobles formas, siempre que no abuse. Si de repente estoy, como hemos visto en el ejemplo, todo el rato con dobles formas, pues no, esa no es la opción. Pero es que a veces quiero hablar de hombres y de mujeres, de colaboradores y colaboradoras, bueno, pues lo utilizo, no pasa nada. Las barras. ¿Qué pasa con las barras? Pues lo mismo, te hacen muy incómodo, muy difícil, lo decíais antes, leer un mensaje lleno de barras. Normalmente las barras se utilizan para los puestos de trabajo y más concretamente cuando, por ejemplo, voy a poner una oferta de empleo, ¿no? Que el espacio es limitado, pues a lo mejor puedo poner, yo me iría también a un genérico, siempre que pueda, ¿no? Pero si no puedo o lo quiero definir de otra forma, pues puedo poner director / directora, no pasa nada, ¿vale? ¿Qué pasa con la arroba? Dime. Mercedes, algunos comentarios. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el psiquiatra, el economista? Ahí no hay un femenino. Es un sustantivo femenino, lo tienes que hacer con el artículo. Tú dirás el psiquiatra o la psiquiatra. Ahí no puede haber un cambio en el nombre, en el sustantivo, pero sí en el artículo. Tendrás que cambiarlo. Muy bien. ¿Alguna más, Sonia? No. Adelante. Bueno, lo de la arroba. Lo de la arroba es otra de esas cosas que os comentaba antes, que es que cada empresa tiene que reflexionar. Es un tema cultural. Hay empresas que les horroriza la arroba y la X, que ahora se está, o la E, que ahí se está cambiando de poner la arroba a poner una X o poner una E. Y hay empresas que les encanta. Bueno, pues eso es un tema que tendréis que decidir. Es verdad
que tiene sus inconvenientes. Primero, que un corrector ortográfico no me reconoce la arroba. Y luego, para mí, tú cuando lees, por ejemplo, trabajadores con una arroba al final, vuelves a leer trabajadores. En tu cabeza aparece trabajadores. Entonces, realmente no estás haciendo un cambio. Yo me iría a encontrar un genérico más que a poner una arroba, una X, etcétera. Pero insisto, si a una empresa le va bien la arroba, es un tema que se puede utilizar y que hay empresas que utilizan. Vale, a veces también puedo alterar el orden, ¿no? Porque siempre el masculino y luego el femenino, pues también a veces se puede dar una vuelta, ¿no? Y ahora os he traído alguna frase para practicar alguna. Os pongo la primera. Imaginaos que queréis decir esto. Los niños que hayan terminado el trabajo pueden salir al, creo que pone patio, es que no lo veo bien, o al recreo. Vale. ¿Cómo lo pondríais? Incluyente. Aquí dice alguien, quienes hayan terminado el trabajo pueden salir al patio. Genial. Sí. Quienes hayan, es como los que hayan terminado el trabajo. Perfecto. Cuando hayáis terminado el trabajo... Los que no, porque estás hablando mejor que los que, ¿quiénes? Porque sería las que, los que, ¿quiénes? Ahí, igual que veíamos antes con personas. Os pongo otro, que este se oye mucho. Los pasajeros acompañados de niños pueden acceder al avión. ¿Cómo lo pondríais? Las personas acompañadas de menores. Las personas que viajen con menores. Perfecto. Vale, yo he traído aquí otro, vale cualquiera, ¿eh? Las personas que viajen con menores, yo he metido menores de 12 años, porque muchas veces no sabes dónde cortas niño y tal, pero bueno, las personas que viajen con menores pueden acceder al avión. Ahora vamos a cantar todos, ¿cómo lo pondríais? Vamos a cantar, cantemos. Ahora vamos a cantar. Perfecto. Cualquiera vale para vamos a cantar o cualquiera de las que habéis dicho. Veis que realmente en muchos casos no es tan complicado. Insisto que muchas veces el truco es más, yo he traído aquí frases cortas, ¿no? Muchas veces esto parece más de laboratorio que en realidad, pero muchas veces el truco es pensar en qué tipo de mensaje quiero transmitir y a la hora de ponerte a transmitirlo, directamente hacerlo de forma incluyente. Aquí he hecho un apunte muy breve sobre discapacidad, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años en una reunión, en la 11, en la que yo utilicé la palabra minusválido y una persona que estaba en silla de ruedas me dijo, yo no soy menos válido que tú. Claro, en ese momento no había sitio donde me pudiese meter, era tierra, trágame, porque claro, me impactó tantísimo y luego esta persona me decía, sé que tú no lo dices con mala intención, pero ¿te has parado a pensar en cómo estamos utilizando esa palabra? Bueno, pues yo ahora es que me suenan campanadas en mi cabeza si oigo la palabra minusválido, ¿no? Es algo que ya en muchos casos hemos superado, pero que, bueno, se sigue viendo en la calle en determinados carteles, ¿no? Entonces, hay muchas veces que las palabras en sí, solo la palabra, ya deberíamos plantearnos un cambio, ¿no? Pero luego hay frases, por ejemplo, como la que vemos ahí, las personas con discapacidad tienen más problemas a la hora de encontrar trabajo que las personas normales. ¿Cómo? ¿Qué es eso de personas normales? O sea, hay muchas veces que en la propia frase, igual que veíamos el sexismo antes, en este tipo de frases hay que tener mucho cuidado por qué comparación estamos haciendo, ¿no? Y antes os decía, claro, hemos hablado mucho del lenguaje, pero el nombre que estoy utilizando en esta presentación es comunicación incluyente. La comunicación pueden ser también imágenes u otros tipos, no solo lenguaje, ¿no? ¿Qué pasa? Como empresa me puedo quedar en un primer estadio, que yo desde luego no lo recomiendo. Creo que el seguir reforzando los estereotipos
con la comunicación, con las imágenes o con el lenguaje, no es algo en lo que socialmente estamos ya en otro estadio, o deberíamos estar en otro estadio. Puedo hacer un paso simple, que es decir, bueno, pues me quedo en algo neutro, ya no refuerzo los estereotipos, la imagen que transmito es de relativa igualdad entre hombres y mujeres, no les otorgo determinados papeles a ellos o a ellas, o puedo ser más proactiva como empresa, puedo intentar generar ese cambio que es el que buscamos y me puedo ir a imágenes que rompan totalmente con los estereotipos. O sea, voy a presentar lo contrario a lo que estamos habituados, para que vayamos viendo que efectivamente hay otras formas de hacer y que los hombres pueden estar en casa y las mujeres pueden ser ejecutivas, ¿no? Si esa es la imagen. Pero cualquiera de los estadios no. El estadio segundo o el tercero es donde deberíamos estar. Yo os animo a que os vayáis a un tercero porque la imagen que transmitimos como empresa habla de lo que somos como empresa, pero es que además de hablar como empresa puede fomentar cambios sociales que son importantes, ¿no? Y mi compromiso era no pasarme de -10 para dejar un turno de preguntas y comentarios, con lo cual os animo a que planteéis todo lo que queráis plantear. Muy bien, Mercedes. Os pido que quien tenga pregunta por el chat, yo las voy leyendo. Hay ahora mismo un debate sobre cómo hay que referirse a las personas con discapacidad, si es con capacidades diferentes, personas con discapacidad. ¿Qué pasa con este nuevo término de diversidad funcional? No somos todos funcionalmente diversos, independientemente de nuestra discapacidad o no. No sé qué opinas, Mercedes, ¿qué sería lo más correcto? Bueno, yo no soy experta en ese ámbito, ¿vale? Con lo cual no hay mucha gente conectada que sabe cómo, pero yo me voy un poco a lo que os decía al principio. Yo creo que tenemos que evolucionar con las palabras, que las personas que tengan alguna discapacidad son ellas las que deben decir cómo quieren ser nombradas. Creo que además nombrarte por tu discapacidad en algún caso es necesario porque estamos hablando de eso, pero es como si yo tengo un lunar aquí y todo el mundo que habla de mí habla de mi lunar. Pues hombre, me gustaría que hablasen de mí de otras cosas, ¿no? Entonces, creo que son esas personas las que tienen que decir. Y insisto un poco lo que decía al principio, si a mí una persona con discapacidad me dice que quiere ser nombrada como persona con funcionalidades diferentes, lo aceptaré, porque ella sabe cómo se siente cuando la nombran de otra forma. Y si me pide, por supuesto, lo que quiera. Creo que es ahí. Y de verdad que no pasa nada por hacer, es un esfuerzo que tenemos que hacer, pero lo haría así. Sí, sin duda yo creo que hay que escuchar a las personas con discapacidad. Yo tampoco soy experta, pero es verdad que hubo hace unos años cuando se aprobó la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, pues todo un debate a nivel mundial entre ONGs, estados, organizaciones y las propias personas con discapacidad sobre cómo uno debería referirse a ellas y cuál es la definición también de persona con discapacidad. Y ahí se llegó a un consenso pues, de que debe decírsele persona con discapacidad. La convención tiene más de 10 años, evidentemente todo evoluciona y pues hay que, el lenguaje pues pues se va desarrollando y indudablemente pues puede ser que al día de hoy, si se hiciera una nueva convención, uno se refiriera de otra manera a ellos. Pero es verdad que personas con discapacidad tienen cierta aceptación también de las propias comunidades, organizaciones, organismos internacionales, y creo que seguramente es adecuada. Claro. De todas formas, Sonia, totalmente de acuerdo con Ana Martín, ¿no? Que dice que no es tanto el cómo nombrarlas, sino en ser capaces de visualizarlas en entornos normalizados. Está claro, ¿vale? Pero, insisto, no soy experta ni especialista en ese tema, con lo cual no... Pero pensar que al final hablamos de incluir en el lenguaje, incluir a cualquier persona en el lenguaje, ¿no? Así es.
Mira, otra pregunta. En tu experiencia, Mercedes, si conoces algunos cambios recientes en el ámbito de la empresa, organizaciones vinculadas al lenguaje. Es decir, como empresa, si tú quieres empezar un proceso de ir teniendo un lenguaje incluyente o más acercado, más inclusivo, ¿cuáles serían como los pasos a seguir y cuál es tu experiencia? Pues mira, a mí hace unos años era muy común que en los planes de igualdad se hablase de elaborar una guía de uso no sexista del lenguaje, era una de las acciones o de las medidas, ¿no? Yo mi consejo, las guías normalmente, hay guías buenísimas, pero las guías normalmente al final no las leemos, estamos saturados, las personas en general recibimos muchísima información y al final no leemos ni la mitad de la mitad. Entonces, mi consejo ahora, cuando trabajo con empresas en temas de comunicaciones, primero, posiciónate, ¿qué es lo que quieres hacer en esto? ¿Realmente es cumplir el expediente? ¿Es porque te lo crees? O sea, vamos a entender de qué va, ¿no? Luego, por supuesto, si puedes, sensibiliza a la plantilla. Cuando una persona recibe una guía y le dicen guía de uso incluyente del lenguaje y no sabe de dónde viene esto, normalmente no le va a hacer caso. Pero si tú le has sensibilizado con el tema de la igualdad de oportunidades o con el tema de la inclusión en general y de repente le hablas del lenguaje, lo va a entender mucho mejor. Entonces, para mí, primero sensibiliza. Y luego, cuando te vayas a meter concretamente en el tema del lenguaje, a lo mejor hay que empezar poco a poco, a lo mejor escoger y hacer una lista de las palabras que tú normalmente utilizas para hablar, como decíais antes, para hablar de los trabajadores o de las personas, o qué palabras tú sueles utilizar para denominar los puestos, o sea, cómo es tu comunicación. Analiza esas palabras, si vamos solo a palabras, analiza esas palabras y haz una guía rápida. Di, mi propuesta para, en lugar de hablar de trabajadores, utiliza estas cosas, ¿no? Porque si se lo damos muy mascado, la gente lo va a incluir en su comunicación, si no va a costar más. Entonces yo me iría a cosas muy simples, porque más vale empezar con un pequeño cambio y que luego nos animemos y vayamos haciendo más que al revés. Yo también os tengo que avisar que cuesta, ¿eh? Yo cuando empecé con los temas de igualdad hace ya unos cuantos años, al principio había veces que decía, uff, es que no me lo puedo creer y ahora cómo pongo esto. Pero bueno, es un hábito que creas con esfuerzo como cualquier otro, pero cuando consideras que merece la pena, pues ya te va saliendo solo. Y yo hay muchas veces que hablo en masculino, se me escapa. Quizá la diferencia ahora es que me doy cuenta. Y hay veces que puedo rectificar y otras que no lo hago. Pero, insisto, a lo mejor no es llegar al 100%, sino quedarte donde te puedas quedar, pero ya hacer ese cambio. Muy bien, Mercedes. Dos preguntas para cerrar, porque ya va a ser la una de la tarde. Una de antes que no te pude plantear. ¿Es incorrecto decir la juez? Estamos obligados por la RAI a decir la jueza. Esa es una. Y la otra es, ¿qué pasa con el área de recursos humanos? ¿Hay mejores términos para referirse a esa área? Seguimos hablando de recursos humanos, también post-coronavirus. ¿Qué opinas? Bueno, voy por la segunda, que me resulta más fácil que la primera. Recursos humanos, claro, volvemos, hay muchas personas, muchas organizaciones que ya hablan de departamento de personas o de organización, sobre todo personas, están incluyendo el término persona en lugar de recurso, ¿no? Suena mejor persona que recurso. Entonces vuelvo a lo mismo. Eso creo que es un tema de cultura de organización, pero yo, si tenéis dudas, me animaría al cambio. Suena mucho mejor personas que recursos, claramente. Y luego el tema de la jueza, el juez, bueno, todo esto, jueza ya está admitido como palabra. Yo os animaría a la jueza. Tengo mis dudas, perdonadme, lo miraré y se lo pongo a Sonia y que os lo reenvíe. Tengo mis dudas de si la RAE permite decir la juez. Creo que sí que lo permite. Pero yo me animaría a hablar de la jueza, igual que hablo del juez, claro. Muy bien.
Muy bien, Mercedes. Pues vamos cerrando esta sesión. Creo que ha sido súper interesante. Da para hacer muchas más sesiones. También si uno se refiere a otros grupos de población, no estoy pensando en LGBTI, cómo referirse a ese colectivo. Luego, cuando hablamos de niñas y de niños, si es correcto decir menores o hay que decir menores de edad o menores de 12 años, en fin. Es todo un mundo que se abre, que creo que tendremos más oportunidades para hacer otras sesiones, pero bueno, el día de hoy vamos terminando, te agradezco muchísimo y nada, os espero a la audiencia la próxima semana con Enrique Arce, hablaremos sobre diversidad generacional durante esta crisis del COVID-19 y post-crisis. Muchísimas gracias, buena tarde y hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias.